Adrián Arévalo, escritor argentino, bienvenido a este proyecto, a esta entrevista y gracias por tu participación. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Muchas gracias por haberme invitado a esta entrevista. La verdad que es un placer para mí estar acá con vos en este momento y bueno, ya que estás en España, también es una apertura para los autores argentinos que nos conozcan en otras partes. Adrián, suelo empezar estas entrevistas preguntando qué es lo que os llevó, en este caso a ti, a empezar a escribir, a interesarte primero por las letras, la lectura, supongo, y finalmente por la escritura. Es muy interesante la historia que te voy a contar. Yo escribo hace 18 años. Yo soy estudiante de teatro, o sea, soy básicamente actor. Y en un taller de teatro, en el Teatro San Martín, me hacían hacer unos ejercicios de, de relajación, el cual yo que prefería actuar porque venía de otra parte, de otro sistema de actuación en el cual íbamos mucho más al palo, ¿no? Y, y esos ejercicios que a mí no me gustaban tanto porque me quitaban un poco de tiempo en la actuación cuando teníamos que preparar la obra o cuando teníamos que exhibirla, y a veces quedaban afuera algún grupo. Eh, Eso me despertó algo me di cuenta años después, ¿no? Yo sabía que cuando salía del teatro, después estudiaba cine y me iba una hora de viaje hasta donde estaba el maestro Raúl Perrone, y cuando yo iba viajando me despertó la escritura y por más que el tren estaba lleno, yo buscaba la forma de sacar mi cuaderno y empezar a escribir. Y así fue como empecé a usar mucho el transporte público, porque yo en un viaje de media hora, 40 minutos, en el ida y vuelta, yo escribo, y escribo un cuento y lo termino. Entonces me di cuenta de eso fue hace 18 años. Y seguí escribiendo y no paré nunca de escribir. Eh, sí, después empecé a hacer talleres literarios y y a nutrirme, ¿no? Este, Porque uno no tiene la varita mágica como para sacar, o sea, saber todo de un principio sin estudiar, ¿no? Pero básicamente fue eso lo que me disparó a la escritura. Fíjate, el no conducir te ha llevado a desarrollar una faceta tuya que no todo el mundo desarrolla. Sí, o sea, yo conduzco, pero a veces prefiero tomarme estos espacios, ¿no? Como los disfruto más. Sí, sí, aparte del tráfico en Buenos Aires es una locura, y trato de manejarme en, en lugares más bien acotados, ¿no? Y los lugares, es como te digo, prefiero, lo disfruto más. El otro día estuve en la Feria del Libro de La Plata, el martes pasado, y bueno, podía haberme ido en auto, más cómodo y todo, pero decidí ir en tren y escribir. Y lo que te escribe a ti, lo que te inspira, perdón, a ti, a escribir un relato es algo de lo que ves en ese momento, en el vagón, en el autobús, o es algo a lo que lleves dando vueltas un tiempo. ¿Cómo lo haces? Mira, yo soy muy versátil en la escritura, ¿no? Escribo de todo, poesía, microrelatos, relatos, cuentos largos, cuentos cortos, novelas. Pero básicamente, el otro día tuve un episodio acá en la puerta de casi de casa, en la cuadra, ¿no? Que yo llegaba con mi coche y no pude estacionar, no pude entrar a la cuadra de mi casa porque estaba la policía. Y bueno, tuve que dejar el auto a una cuadra y volver caminando, y cuando pregunté no sabía lo que pasaba, vi un tumulto de gente, un colectivo en el medio de la calle, y una señora en el medio con un perro, sentada en el medio de la calle. No supe bien qué pasó,
pero el episodio duró 5 horas hasta que la llevaron, la señora no estaba bien, gritaba, y eso me disparó a hacer un cuento el otro día cuando yo viajaba a La Plata, ¿no? Y hice un micro relato o un cuento corto, digamos, sobre eso, que me disparaba lo mismo cuando yo viajaba en tren, cuando iba a estudiar teatro. Veía a una persona no vidente, que estaba con sus ballenitas tratando de vender y juntar su plata para el día, o me disparaba algo, el ruido del tren, las vías, entonces armaba algo. Sí, escribo de esa manera, o un titular de un diario y por ahí imagino algo, pero también tengo mi otra faceta que es divagar en mi mente y hacer mis propias historias, ¿no? Por ejemplo, el tercer libro que tengo, que es el que va a salir ahora recientemente, Conversación con escritores, yo hice como cuentos, ¿no? De muchos autores, de muchos escritores de distintas épocas, desde 1800, de 1900, contemporáneos de ahora, y los mezclé todos en mis cuentos, ¿no? Y en el cual yo interactúo con ellos en muchos, y, es algo irreal, ¿no? Porque que se junten, tenés que tener un por qué se juntan, ¿no? Pero bueno, hay un epílogo, un cuento que sería el final, ¿no? Donde todos ellos se reúnen, y tiene un porqué, dónde se reúnen, con quién se reúnen. Por ejemplo, interactúa, no sé, Bukowski con Jorge Luis Borges, Cortázar con, con, con Edgar Allan Poe, por ejemplo. Eh, o sea, y todos. Hay mujeres escritoras también, está Isabel Allende, eh, está Mitre también. Eh, Hay un montón, mira, en la tapa más o menos García Márquez, Sábato, Kafka, Stephen King, está García Lorca, y como te dije, Abelardo Castillo, que es un escritor argentino también, hay variado. De todos los que has mencionado, ¿a cuáles te gustaría ver juntos alrededor de unas tazas de café y hablando? ¿Cuáles, si pudieras elegir solamente dos, cuáles serían? Mira, tengo una debilidad por Cortázar y por Borges. Sí, Puedes decir que son además personajes bastante diferentes entre sí. sí, sí, muy, muy diferentes, muy diferentes. Este, pero muy rico en su forma de expresión. Yo valoro mucho el lenguaje, que tiene Jorge Luis, el cual mucha gente no lo entiende. Y me gusta la simpleza que tiene, Cortázar para adentrarte en un cuento y manejarlo, y al lector lo va manejando y lo saca del cuento y después lo mete otra vez. Es genial, cómo va manejando esos tiempos de lectura. Cortázar, además, era muy bueno disfrazando el significado de lo que quería decir. Y como tú dices, Borges tenía también utilizaba un lenguaje que puedes decir que no está al alcance de todo el mundo. Sin embargo, en la actualidad lo que está primando es otro tipo de literatura. ¿Cómo ves tú la literatura actual y, digamos, el gusto actual en comparación con el que había antes? Mira, yo lo que veo que acá en Argentina, por ejemplo, y creo que también en el mundo, la poesía se usa mucho, ¿no? O sea, hay muchos poetas. Yo escribo poesía
Y, y me gusta, pero me gusta más el cuento corto. eh, es lo que yo por ahí veo, y veo que hay muchos autores. Yo escribía difícil antes, cuando arranqué, con palabras complicadas, y cuando la leía, porque uno se lo lee a la familia al principio, ¿no? No hay otro oído para escuchar. Me decían que era raro, que yo no hablaba así, que eran vocabulario, palabras que yo no utilizaba, ¿no? Y, y yo en los talleres literarios a veces noto que hay gente que escribe también con palabras mucho más raras de las que yo buscaba, ¿no? Buscaba que me salían. Que tampoco las buscaban, tampoco sabía qué querían decir, y por ahí las escribía y después decía, ¿qué es esta palabra que puse acá? Tendrá que ver, y por ahí después la googleaba y encajaba, y era un sinónimo de algo que yo quise decir en ese momento. Y eso lo noto en algunos autores de acá, que están escribiendo así, y, y yo he hablado con algunos, les comentaba esto y les decía que a veces la simpleza es un poco más divertida que la complejidad, ¿no? Una vez a mí un amigo escritor me dijo que yo era una persona simple, hace muchos años, cuando yo todavía sí escribía, recién empecé a escribir. Y me dijo que yo era una persona simple, y a mí mucho no, yo escribí sobre eso. En el momento no entendí, no sé si me cayó bien, ¿no? Que me diga eso. Pero era muy complejo, era muy complicado en su vida, ¿no? Y él veía que en mí que no tenía tanto rollo, tanta historia. Y entonces para mí yo después pensé, digo, fue como un piropo eso, porque eh, no fue una ofensa, ¿no? Y eso lo trasladé a la escritura. eh, Eso lo trasladé a la escritura. Entonces tú te decantas más por un lenguaje un poco más accesible. Depende el cuento, ¿no? Depende. Ahora me estoy dando cuenta de que quiero volver a escribir así muy complicado ya no lo busco, ¿no? Este, por ejemplo, yo tengo un cuento que se llama El hijo de Borges, ¿no? En el último libro. Eh, es un cuento muy lindo y no es simple. ¿No? Tampoco no tiene un vocabulario muy complejo, pero es un cuento muy lindo. Si vos querés, estaría bueno leerlo. Tengo cuentos con Cortázar también. Bueno, el hijo de Borges, 23. Estoy buscando la página de mi libro, Conversación con escritores. Aquí está. Dice así, el hijo de Borges. De chico lo llamaba el señor del bastón, el señor del traje gris, o el señor de la mirada perdida. De chico lo vi en mis sueños, por haberlo visto en tantos reportajes, en tantos documentales. En mi casa, la cultura era la televisión en blanco y negro, el diario de los domingos y algún que otro libro suelto, desperdigado por ahí. Pero a mí me atraía lo que ese señor decía. No le entendía mucho, pero sí a su mirada, que miraba siempre al sur como tímida. De chico no preguntaba, porque en mi casa preguntar era una ofensa. Yo era un niño, y cómo un niño va a andar preguntando cosas. El miedo era un descontento, pero eso es para otro cuento. Mi intriga era de qué hablaba el señor, que hablaba lento, casi repitiendo palabras, encimando los dialectos. Ese señor no era otro que un señor que yo no conocía. Fui creciendo y con mi crecimiento, mi conocimiento se hizo carne, pero le restaba importancia. Dos acontecimientos marcaron mi vida de infante. La primera fue el día que me retiraron del colegio porque el general había muerto.
así le llamaban. Y la segunda, ya de grande, fue cuando murió el señor del traje gris. De grande tampoco preguntaba. No es que no me había acostumbrado, sino que buscaba mis propias respuestas a mis interrogantes. Y un día encontré ese libro que en mi casa cuando niño daba vueltas. Se titulaba El Aleph. Y empecé a leer, a nutrirme, a imaginar. Recorrí su vida, sus obras, sus anécdotas, como lo hice con tantos escritores. Muchos de ellos interesantes, otros sobresalientes, pero la conexión que yo tenía con el maestro siempre fue otra. Y él seguía apareciéndose en sueños. Comencé a escribir ya de grande y no paré. Sentí que él me guiaba, como si me dictara las palabras. Había palabras que ni siquiera sabía de su existencia, que nunca había escuchado, pero las ponía en mis escritos y encajaban como en un rompecabezas hecho a mi medida. De poco, mi escritura fue puliéndose como un arte que partía de lo rústico a lo agraciado. Una escritura compleja, dura por momentos, pero sentida siempre. Y siempre el maestro estaba a mi lado, observando mi escritura, con su mirada tiesa, con su mirada perdida, tal como lo veía cuando era un pibe. Si hasta vi que señalaba mis páginas como corrigiendo mis errores, sentí que me guiaba y me enseñaba. Me decía, lea tal, es interesante. No mires televisión, perdé el tiempo en otra cosa. Mira el cielo, observa los pájaros. Yo no puedo. Hace rato que no puedo. Y ya no podré. Pero los veo. Desde otro ángulo, claro. Desde el ángulo de mi imaginación. Y esa es la mirada más bella, dijo, me susurró al oído. Y seguí sus consejos. Empecé leyendo El Quijote. Seguí por los poemas homéricos, tal como él me lo dijo. Después seguí por Kafka, Woolf, Cortázar, Sábato, Bioy Casares, García Márquez y otros tantos. Hasta que desperté del sueño y me asomé esa mañana a mi ventana, amaneciendo, y vi con mi mirada perdida que él me despedía hacia el cielo, estirando su mano, como la creación del cuadro de Miguel Ángel, diciéndome, yo siempre tuve el deseo de ser el hombre invisible, pero no he podido. Escuchándolo, tengo que preguntarte cuánto hay de autobiográfico. Acá en este cuento, y es como lo que yo te venía diciendo, de las palabras que yo no conocía y que colocaba en mis escritos, mucho más en los relatos, ¿no? Más que en los cuentos. Los relatos son más para poner palabras complejas y las poesías más también. Pero sí hay de autobiográfico. El Aleph, cuando conocí el Aleph, cuando conocí el cuento de Masum. Y bueno, ese librito lo tengo acá y la verdad que lo veo y lo leo. Y muchas veces me lo llevo de viaje también, así que siempre está presente. Es tu libro de cabecera, como se suele llamar. Sí, así puede decirse, sí, sí. Tengo toda una colección de obras también de Cortázar, ¿no? Que aparecieron acá como por arte de magia, de herencia, ¿no? Que se van pasando. Y un día los descubrí y la verdad que está bueno tenerlos acá. Sí, sí. ¿Qué valor tiene para ti un libro de segunda mano? ¿Es solamente el libro o tú llegas a verlo como realmente como algo distinto de un libro nuevo? Es decir, un libro de segunda mano cuenta también una historia, su propia historia. A veces traen anotaciones o este libro pertenecía a... Sí, 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 yo sé que hay libros que pertenecían a mi mamá, hay libros que pertenecían a mi suegra, y eso tiene a mi suegro, que mi suegro, dicho sea de paso, él vivió en España y falleció en España.
en Madrid, en Talavera de la Reina, y tienen un valor enorme para mí y para mi mujer, ¿no? Mucho más, obvio. Pero el libro nuevo, yo soy de comprar muchos libros de autores independientes. Yo me considero un autor independiente, y acá hay muchos autores independientes. Y me gusta eso, me gusta comprar libros de autores que es su primer libro, o su segundo, o su tercero, o no son conocidos en el ambiente. Porque eso es como que es darle una mano al autor, ¿no? Que a veces les es tan difícil llegar a mostrar sus obras. Pero los dos tienen un valor enorme para mí. Una vez, mira, un amigo mío de la secundaria me hizo un comentario, ¿no? Él me dice, pero ¿por qué no escribís algo cómico como escriben algunos guionistas que son para televisión, ¿no? Pues yo también hago guiones. Y le digo, mira, este, no, no, yo no, porque podés ganar plata con eso. Le digo, yo no escribo por dinero, yo no, o sea, no, es lo que yo hago cuando tengo un momento de felicidad. O sea, para mí escribir es un momento de felicidad, es una alegría, no, no es una tristeza. A pesar de que he escrito triste, ¿no? También, según los momentos que uno tiene. Pero para mí es un momento hermoso escribir. Y yo le dije que no, yo por dinero no lo hago esto. Eh, que yo estoy buscando otra cosa en la literatura. Este, y bueno, y esa anécdota quedó siempre, ¿no? Acá hay un cómico, se llama Yayo, eh, eh, que sus léxicos, ¿no? Fíjate, he visto algunos de sus vídeos, estas bromas que hacen con canciones a lo mejor a una presentadora. Claro. Y bueno, es bastante, yo diría, eh, no es poético, ¿no? Es más bien brusco, ¿viste? Y no es lo que a mí me gusta. Yo escribo mucho también comicidad, o sea, tengo textos de humor, pero es en otro plano, ¿no? Había un autor que falleció lamentablemente hace poco, Fontana Rosa, y bueno, tiene un estilo muy agraciado en cuanto a sus escritos y a sus cuentos, que te saca una sonrisa, pero no es humor chabacano, ¿no? Digamos. Bueno, yo en el tema humorístico, por ejemplo, me gusta más esa línea y estoy más o menos en esos planos, ¿no? No en el otro plano. Has hablado de estado de ánimo, escritura. ¿Llega a tener para ti algún efecto terapéutico? Mira, yo te cuento, como toda persona en algún momento ha ido a terapia, algunos no. Yo en un periodo de mi vida, en una separación que tuve con mi mujer, inicié terapia. Iniciamos terapia de pareja también, y mi terapeuta me decía, vos escribí. No, eso no me lo olvido más. Me decía, vos escribí, te levantás. Yo cuento siempre una anécdota que, como ella me decía, escribí tus sueños, tus pesadillas. Entonces yo dormía con un cuaderno al lado de mi cama, que lo sigo haciendo después de muchos años. Y cuando yo lo cuento se sorprenden porque yo de noche me desvelo, y cuando me desvelo pienso, y en vez de pensar cosas feas, ¿no? Pienso en una historia y divago en mi cabeza, entonces la escribo a partir de algo que soñé, a partir de una pesadilla, ¿sí? Este, y bueno, hago eso, porque hay veces que se me ocurren cosas que digo, qué genial esto para una historia, y ese día no tengo el libro al lado, que me ha pasado porque me he quedado a dormir en otras casas o estoy de vacaciones, y bueno, pero por eso siempre duermo
cuaderno y una virome a mi costado. La, la inspiración puede venir en cualquier momento y de alguna manera el oficio de escritor es algo que se ejerce 24 horas al día. Claro, claro que sí. Mira, yo te voy a contar, cuando yo empecé escribiendo, que te comenté sobre esa anécdota de teatro, de la relajación, eh, fueron años en los cuales yo sentía que estaba inspirado, ¿no? Que escribía, no paraba de escribir. Pero en un momento se me fue. Y eso para una persona que escribe, no te digo escritor porque yo ahora te voy a contar mi dilema, ¿no? Con decir soy escritor y escribo. En ese momento, en, en ese momento, ay, me fui de foco de lo que estábamos tratando de contar. Hablabas de una etapa de tu vida en la que estuviste muy inspirado y luego la inspiración Ahí, desapareció. ahí va. Entonces dije, tengo que hacer algo con esto porque me sentaba y no me salía el cuento, no me salía el cuento. Entonces, ¿qué fue lo que escribí? Escribí un cuento que se llamaba El escritor fantasma, en el cual el protagonista, o sea, yo, no podía escribir, pero en ese momento estaba escribiendo. Entonces, hice una historia con eso, con el no poder escribir. Y bueno, ahí fue cuando empecé anotarme en los talleres literarios, porque yo ahora ejercito, entreno, ¿no? Digamos así, todas las semanas, porque, porque es un ejercicio, como te dije, y si bien no tenés inspiración, estás como obligado alegremente a escribir. Entonces yo no dejo de escribir por más que escribo en mi casa, hago ejercicios que no son los que yo querría escribir, ¿no? Pero después eso me dispara a otras cosas en otros momentos como para seguir la escritura. Entonces escribo 3, 4 cuentos un lunes, pero después escribo el martes, el miércoles, otros cuentos o otras poesías. Mencionabas también que tienes un conflicto entre decir que escribes y decir que eres escritor. Mira, es una cuestión de ego y no ego, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo decir que soy un buen tipo si lo ando diciendo por la calle de viva voz, me lo tiene que decir la gente que me conoce. Entonces yo no puedo decir soy escritor si no sé si alguien me leyó y le gusté. Ese era mi conflicto. Entonces yo decía cuando yo escribo, así te lo digo. Yo siempre dije, yo escribo, ¿sí? ¿O sabes que yo escribo? No, si soy escritor. Este, pero bueno, este año se dieron un montón de cosas en las cuales yo decidí hacer mi primer libro, autoeditármelo, y se dio todo tan rápido, ¿no? Porque saqué mi libro, apenas estaba impreso, lo publiqué en mi WhatsApp, y automáticamente me empezaron a pedir mi libro, mi libro de cuentos infantil juvenil, fue mi primer libro. Ese fue mi primer libro sobre mi escritura, que es mi escritura adulta, que es lo que yo escribo siempre, ¿no? Pero yo quería que ese fuera mi primer libro, no quería yo estar en primera plana. Y este libro que se llama ¿Dónde estás, Tomás?, que es este libro te voy a contar lo que disparó. Fue cuando yo me contacté con vos, que te dije que tenía mi libro para poder hacer esta entrevista. Este, Gustó y se vendió, entonces imprimí otra vez. Y así se fue recomendando el libro. Y yo también escribo tengo una especie de blog, de página, en una editorial acá de Argentina que se llama Editorial Duncan. En esa editorial estoy hace un año y medio
y subo cuentos, leo a otros autores, hay 59.000 autores, y te recomiendan, y hay mucha gente que te lee, ¿no? Entonces, un día de tanta gente o sea, gente que yo no conocía, que me leía, la felicité a una persona por el tema de que había sacado su libro. Y entonces, bueno, me dijo, ay, muchas gracias, Adrián, por un chat privado que hay, y me invitó a hacer unas actividades literarias entre varios autores, ¿no? Siendo que ella me leía, y bueno, de esa actividad literaria surge el grupo Ehlers, que el cual yo estoy con ellos, ¿no? Y somos 40 personas de entre los 59.000 que hay. Este, eh, Da la casualidad de que todos ellos, los que están ahí, son los que yo leía y los que ellos me leían, ¿no? Y la mayoría tienen su libro editado. Este, bueno, hay gente muy importante acá en este grupo, y bueno, están en las ferias internacionales, como yo alguna vez te he contado, las ferias internacionales del libro. Y esto disparó a que yo presente este libro en Sudáfrica, en el virtual, y este libro disparó otras cosas, ¿no? Como que me haya visto gente de afuera y que le haya interesado, que lo haya traducido al inglés también, y que esté en Estados Unidos en estos días leyéndose para una futura producción infantil cinematográfica, ¿no? Como me han dicho, me da un poco de vergüenza, pero es muy lindo. Yo este libro me lo pidieron para presentarlo en Pixar. Obviamente tiene argentinismos y hay que retocarlo y hay que hacer su guión y todo, pero es una posibilidad remota, ¿no? Pero sí me contactaron. Y bueno, y con este libro surgió que fui a la Feria Internacional del Libro Buenos Aires, que es una de las más importantes del mundo en cuanto a calidad de escritores y a cantidad de gente que la visita. Este, y yo justo estaba terminando mi segundo libro y se dio la posibilidad también de presentar mi segundo libro en la misma feria y también virtualmente en la de Sudáfrica, que es Pinceladas de Palabra. Este es mi segundo libro. Por eso te digo que este libro disparó un montón de cosas. Y a mí me habían aconsejado que presente primero mi primer libro. Y yo dije no, porque yo sé que en algún momento mi libro de cuentos y poesías lo voy a editar. Pero el libro de Tomás, yo no quería que quede en un cajón o en una computadora. Entonces decidí que sea el primero. Y el tercero, yo estoy muy a favor de las editoriales, siempre quise que me edite una editorial, pero es muy difícil que una editorial invierta en un autor desconocido, principiante, ¿no? Digámoslo así. Y Conversación de Escritores en este momento está siendo editado por la editorial Duncan, que me ha elegido como autor destacado del 2022. Así que estoy muy contento. Mi idea era tener este libro en papel, para mí, para regalárselo a mis conocidos, ¿no? Y se dio todo así, ¿no? Es una cosa muy dantesca. Adrián, retomamos la entrevista. Estabas hablando de que prefieres decir que escribes en lugar de que eres escritor. Se me ha ocurrido, ¿tú crees que también hay escritores que no merecerían ese título de ser escritores, sino decir de ellos que escribían?
No, 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 es por una cuestión de no creérmela. Eso es una cuestión mía. Yo cuando hablan el escritor, a mí hace años que me dicen el escritor, él es escritor, él es escritor. Y es como que yo, al no, no sé, no tener un libro, no me sentía así. Es como que es un paso, es saltar, es un salto, ¿no? El llegar a tener tu libro. Este, y eso, con todo esto que me pasó de ser uno de los representantes con el grupo de Argentina para las ferias mundiales del libro, es como que ahora lo siento un poco más. Pero no me parece mal no decirlo yo. Me parece algo, o sea, es como que siento que si yo digo, soy escritor, yo en realidad yo tengo mi trabajo y trabajo de otra cosa que no tiene nada que ver con la literatura. Ojalá pudiera este, trabajar y vivir de la literatura. Este, pero más que nada pasa por ese costado, ¿no? Eh, de no creérsela, de no creérmela. Eso. Quiero mantener mis pies sobre la tierra. Este, en el plano de la actuación pasa lo mismo. No, yo soy actor. Y no sé viste, es como que el ego te lleva a creerte que sos un divo y no creo que sea lo correcto, ¿no? Es más que nada por eso. Sin embargo, sí que podemos decir que existen o que se crean eh, divos y que si miramos realmente el mérito literario no está justificado. No te entendí como... Sí, existen una serie de divos en el mundo de las letras y en realidad en muchos otros ámbitos, Ah, sí, pero sí, que realmente no está justificado su estatus como divinidad en función de sus méritos. claro, claro, claro. Sí, sí, bueno, pasa en todos los ámbitos. Este, sí, pasa. No sé si te parece a ti que este es este me refiero al de las letras, es un mundo particularmente hostil donde el talento rara vez se recompensa y las recompensas suelen ir no a quien tiene más talento, sino que en algunos casos depende directamente de la suerte o de haber salido en el momento más adecuado. Sí, seguramente. Mira, yo conozco escritores que viven de la literatura y, y no escriben, son escritores fantasmas. Entonces, no sé si alguno nos estará escuchando y dirá, ¿qué son los escritores fantasmas? El escritor fantasma es, por ejemplo, un periodista que puede ser un escritor fantasma, una persona famosa que saca su libro, ¿no? ¿Y cómo se maneja esto? Por ahí no tiene la facilidad para escribir, contrata a un coach literario o a un mentor literario como para que él le haga el libro, ¿no? Entonces se pone un grabador, cuenta la historia y el escritor fantasma escribe la historia que él le cuenta, ¿no? Muy adornadamente, muy lindamente. Y esa persona por ahí eligió eso porque le sirve económicamente, y es un escritor. Y por ahí podría tener eh, la fama o el reconocimiento que el que lo contrató ya tiene, y por ahí llena digámoslo así, un estadio, ¿no? O un pabellón de una feria del libro como para mostrar su obra, que en realidad le escribió otro. Pasa eso. Y puede suceder también
que tenga un toque de suerte, no sé, a mí en la suerte me parece que hay que ganársela, no cae de arriba, ¿no? Este, pero bueno, eso es. Eh, Suerte una forma de hablar, ¿no? Es más bien, en muchos casos, el que un determinado manuscrito haya llegado en un determinado momento a una editorial y que haya llegado a las manos indicadas, etcétera, etcétera, porque eh, justo lo comentaba con el anterior invitado, La Conjura de los Necios de John Kennedy Toole. Se publicó por suerte. El escritor llevaba el manuscrito a editoriales, se lo rechazaban, frustrado, se suicidó. Y fue el empeño de su madre en verlo publicado y en insistir hasta que efectivamente salió al mercado y se convirtió en un éxito. Mirá, no sabía la historia, pero sí suele pasar. Acá y en todo el mundo, el tema yo conozco muchos talentosísimos escritores que, que asiduamente hablo, ¿no? Y ellos tendrían que tener su libro. Pero acá y en todo el mundo es muy difícil. Yo te cuento, eh, vos para publicar un libro tenés que contactarte con una editorial. La editorial te exige una cierta cantidad de libros, que son 500 libros. Y yo conozco escritores que han invertido y tienen la casa llena de libros, y después tienen que salir a venderlos, regalarlos o donarlos, porque y se quedan en eso, en su primer libro, ¿viste? Yo creo que es una frustración también, ¿no? Porque sale casi un auto, acá un auto es muy caro en Argentina, y gastarse por cada publicación que vas a hacer un auto o medio auto es muchísimo y queda ahí. Entonces, nada, el tema de las editoriales está muy bien, que viven de eso y laburan de eso, pero también están los concursos literarios, también están que son reconocidos y pueden hacerte hacer tu libro. Este, yo concurso mucho en concursos, eventos literarios de acá, de Argentina y afuera también, ¿no? Así que, nada, uno va buscando el camino de que se puedan conocer sus obras, pero es difícil no es tan fácil editar tu libro acá, por lo menos. Al final la forma en que lo entiendo es que la escritura es un impulso, una pasión que tú tienes que cabalgar. No puedes hacerlo pensando en que va a ser lucrativo porque no lo va a ser. No, claro. Vas a tener que emplear cientos de horas en algo que nunca no puedes contar que te vaya a traer algún beneficio económico. Eh, pero por el otro lado es precisamente ese esfuerzo, ese descubrimiento lo que te empuja a coger la pluma y empezar a dar rienda suelta a las ideas. En cierto sentido, convertirse en un luchador y en un pionero, porque nunca sabes a dónde te va a llevar lo que emprendes. No, seguramente que no. Uno no sabe. Yo, como te digo, en la Navidad pasada, este, tengo muchos escritos, muchísimos, pero yo no sabía que iban a estar todos en papel. O sea, no todos, porque tengo tantos que tengo o sea, tengo para armar los PDF como para hacer 4 o 5 libros más o menos. Este, pero tengo 3 acá. Y bueno, nada, se llegó, se logró eso. Este, te contaba
lo de los talleres literarios, después te contaba lo de los concursos. Yo a través de un concurso de microrelato que, que mandé a España, yo me lo mandé, la primera vez que concursé fue en el año 2015, no, 2015 fue. Y terminado el concurso, no recibí ninguna devolución. Se habían anotado 35.000 personas de ciento y pico de países. Me enteré cuando me mandaron el mail con los ganadores, los nombres de los ganadores, en el cual yo no estaba. Y bueno, al cabo de un tiempo me invitaron a participar del Día de la Palabra, de escribir algo, ¿no? Y en el cual en el mail que me nombraban como embajador de la palabra, y yo no sabía lo que era eso, ¿no? Entonces yo escribí, y me pasó lo mismo el año próximo, en el 2016, que me mandaron el mismo mail, que como embajador de la palabra tenía que escribir, y volví a escribir, y yo durante el año, como yo escribo, me conectaba con ellos asiduamente, y tengo ensayos reflexivos, entonces cuando me pedían que escriba, yo escribía. Y en 2018 me mandaron un diploma de embajador, y ahí es como que entendí lo que me querían decir, ¿no? Bueno, después hicieron el libro de la palabra, un libro por la paz, que ese libro se hizo en 2021, en el cual me invitaron a participar también, y bueno, estoy en ese libro. Y, y bueno, estamos en contacto asiduamente con la gente del Museo de la Palabra y la Fundación César Ejido Serrano. La verdad que fue un orgullo ahí, yo no me había dado cuenta lo que era eso, y el orgullo más grande es que esas palabras que yo escribí, de todo el libro, ¿no? Se lo están dando, o se lo darán, o ese proyecto, a todos los mandatarios de todos los países, de un libro por la paz, ¿no? Y eso para mí es muy importante, haber participado de eso. Tú tienes publicados antologías de cuentos. ¿Qué temas son los que, aparte de lo que te inspiran los viajes, por ejemplo, en transporte público, qué temas son los que te interesa tratar? Mira, mi segundo libro mi segundo libro soy yo en mi escritura, ¿no? Eh, Básicamente, se llama Pinceladas de Palabra. Yo le puse Pinceladas de Palabra porque como te dije, que yo no me encasillo en un rol, ni en un estilo de escritura. Entonces, yo lo que quise hacer en ese libro fue que básicamente el lector tenga un sube y baja de emociones, ¿no? Y arranco por cuentos dramáticos, después, para levantar un poco, ¿no? Sigo con cuentos de ciencia ficción, después bajo y voy a relatos y a microrelatos, y después subo con cuentos humorísticos para terminar en poesía. Entonces ese es el vaivén de emociones, ¿no? Creo que se logra en el libro, saber por dónde voy yo con mi escritura, ¿no? Que no escribo ni siquiera, eh, por ejemplo, un poemario, ¿no? Eh, Podría ser un libro, un poemario, pero yo prefería que el poema sea una parte del libro, no un poeta, sino que sea un escritor completo, digámoslo, ¿no? Completo, todos son completos, pero más versátil, ¿no? En cuanto a la escritura. Y nada, sí, eso es mi respuesta a lo que me había preguntado. La poesía es básicamente
una expresión de sentimientos que a su vez pretende también emocionar a quien la lee. ¿Qué encuentras tú más complicado? ¿Emocionar o hacer reír? Es decir, ¿la poesía o la comedia? Mira, dicen que hacer reír es mucho más difícil que hacer llorar, en cuanto a la escritura, ¿no? Digamos, en cuanto a la escritura, y lo dice también en cuanto a la actuación, que yo no lo veo tampoco que sea fácil ser un actor dramático, ¿no? Es muy complejo y difícil. Eh, y en cuanto a la escritura, eh, no, yo no veo diferencia. Hay gente que es poeta y es poeta y no sabe hacer diálogos, por ejemplo, ¿no? Este, a mí me sale fluido eso y tengo un libro que hice chiquito para, basado en mi experiencia como escritor guionista también, de cómo hacer diálogos, que fue ese, había una amiga que escribe muy bien, escribía muy bien y escribe muy bien, es una genia. Y en un momento me dijo, a mí no me salen los diálogos, me dijo. Entonces yo lo escribí basado en ella, explicándole, no a ella directamente, sino explicando, ¿no? Porque a mí me han dado apuntes en talleres literarios que parecían recetas médicas, que uno las deja ahí tiradas y no sabes qué quieren decir por cómo está explicado, ¿no? Que en realidad es una teoría, pero yo lo que traté de hacer que sea una teoría práctica, ¿no? Y que sea legible, entendible, y didáctica y fácil de entender. Y bueno, nada, esa persona, creo, no sé si fue por eso, pero cuando yo le mandé el capítulo, porque era un capítulo, arrancó así ese libro, este, tiene unos diálogos increíbles. Ahora, que bueno, fue puliendo, ¿no? Con los años, ¿no? Esto fue un lapso de 4 o 5 años, pero no digo que sea por mí, pero yo lo escribí por eso, eso. Y, y eso es la diferencia por ahí entre para ser un cuentista tenés que manejar los diálogos. Para hacer cuentos de humor también. Es muy diferente el relato. El relato a mí me sale melancólico, no me sale humor. En el relato no tengo diálogos por lo general. Y en el cuento sí. Eh, y en la poesía, claro, es muy sentimental, es más melancólica, y al no necesitar los diálogos, no necesitas hacer un cuento, no estás haciendo una poesía, básicamente. O sea que eh, pienso que los dos son difíciles, ¿no? Sí, los dos tienen su dificultad. Pero, pero escribo cosas muy sentidas, ¿eh? Sí, escribo cosas muy sentidas. ¿El mundo necesita más comedia o más poesía? No, yo creo que el mundo necesita, no sé si comedia, porque si yo me siento acá en la mesa con mi familia, la comedia no le gusta, por ejemplo. Y sí te ven un drama familiar en una película, por ejemplo. Yo creo que sí necesita un poco más de la sonrisa, ¿no? Este, yo escribí un cuento en el cual yo soy niño y estoy con Isabel Allende en una plaza. Y, y el diálogo básicamente que tienen y las travesuras que ella le hace al chico es para que él sacarle una sonrisa, porque él no la tiene, ¿no? Y nunca se devela por qué no la tiene, pero ella sí la tiene, y la tiene también por su escritura, ¿no? Por cómo va su vida, y bueno, nada, habría que leerlo como para ver
cómo termina, ¿no? Pero, pero es más difícil la sonrisa que el llanto. Es más difícil sacar una sonrisa a una persona. ¿Y tú crees que tenemos ahora mejor sentido del humor que antes o que es al revés? No, no lo veo yo acá, por lo menos en mi país, la gente está muy ofuscada. Está muy ofuscada, mezcla mucho las cosas, se olvida de vivir, ¿viste? Se olvida de vivir, de relajarse. Este, está constantemente con el tema de las noticias y no es bueno eso para la salud, no es bueno para lo único que es bueno la política y las malas noticias es para los periodistas y para los políticos. Por eso yo trato de no me interesa, no hablo de eso, y escribo. Y sí, la veo a la gente que está así, ¿viste? Eh, tendrían que, tendrían que leer un poco más. La gente ya, si bien hay una movida muy cultural, muy grande, muy cultural acá en Argentina, yo siento que toda la gente que me rodea no lee, ¿no? Sí, la que conozco de la literatura, y hablamos mucho de eso, pero por lo general los que me rodean no hablan de fútbol, de noticias, y no leen. Sin embargo, también creo que puedes decir que las noticias son, desde su propio punto de vista, son cómicas en algunos casos. Sí, por la mentira en sí, sí, porque se desdice la gente, pero no lo veo. Yo, por ejemplo, yo apago la televisión, hago lo que puse en el cuento de Borges. Este, me gusta mucho el cine, soy cinéfilo. Este, y nada, a la mañana cuando me levanto prefiero poner, no sé, en YouTube, algo que me guste, a mirar las noticias que te taladran con las malas noticias. Y a mí me hace daño, a mí me hace daño prender la tele y enterarme de tantas cosas feas que suceden, ¿no? No vivo en un frasco, este, pero trato en este momento de vida de disfrutar yo y, y por lo menos tratar de pasar el día lo más ameno posible. Este, pero sí, seguramente que hay noticias que son tragicómicas, ¿no? A lo mejor, eh, a lo mejor todas las cosas de las que nos estamos rodeando en los últimos 50, 60, 80 años nos están haciendo más infelices. Me estoy refiriendo a televisión, teléfonos. Ponele, el tema teléfono es si vos salís con una cámara a filmar en un transporte público y vos lo ves a todos con su teléfono. Es muy raro que haya un tipo con una virome y un papel escribiendo, ¿no? Y todos están, ni siquiera si vas a un restaurante en un momento o un café, vos ves a la gente con sus teléfonos y no teniendo diálogos, ¿viste? O sea, eh, es la tecnología, es el avance y no está mal, pero los que estamos mal somos nosotros, me parece. Que le damos mucha importancia a, a esos momentos que no conectan, ¿no? Por más que estás conectado, no, yo creo que no conectan con el otro. Es un ida y vuelta, ¿no? Siempre se dice. La amistad es un ida y vuelta, el matrimonio es un ida y vuelta, el trato con los hijos es un ida y vuelta. Y cuando eso se pierden muchas cosas. Fíjate, de alguna manera creo que podemos decir también que hemos aprendido a manejar todos estos aparatos, pero a la vez hemos desaprendido otras cosas. Como por ejemplo, Por ejemplo, se vio, yo creo, durante
la pandemia, durante los confinamientos, y la cantidad de enfermedades mentales por ansiedad y otros trastornos que han desarrollado muchas personas, porque no estaban acostumbradas y no podían soportar estar en casa. Sí, pasa algo muy, muy raro con eso, ¿no? Que a mí no me pasó. Por ejemplo, yo soy una persona que sufre de ansiedad, ¿no? Soy una persona ansiosa. Hago, no puedo dejar de hacer cosas. Este, y, y en pandemia, cuando nos teníamos que quedar en casa, yo siempre eh, pensaba, qué bueno el día que, no sé, que tenga más momentos con mi familia, ¿no? Y me sucedió, y a mí me pareció un buen momento estar con mi familia acá encerrados. Eh, Hablábamos mucho, dialogábamos, planificábamos el día, hacíamos gimnasia juntos, este, teníamos planes, no nos quedamos. Empezamos a planificar cosas para cuando se abriera la pandemia. Este, y para mí fue un antes, un después, como para todos, pero para mí no fue malo el encierro. Este, y no me agarró ni depresión, ni porque estaba en familia, estaba con la gente que yo quería, compartíamos mucho. Pero sí, el otro día escuchaba en un programa La Voz, un chico que tenía ese problema, que se deprimió tanto en pandemia que nada, tuvo que solucionarlo en terapia, ¿no? Este, pero depende de tus falencias, depende de lo que vos quieras vivir y cómo, ¿no? Este, Seguramente no todos lo tomamos igual, aparte que están las enfermedades de por medio y eso, la gente y la pérdida, ¿no? Implica bueno, yo perdí a mi mamá, no en pandemia, pero la perdí en el año pasado y, y tuvo que ver en cierta forma con la pandemia para ella, porque ella sí se deprimió. Yo estuve un año y medio sin ir a verla, porque no nos dejaban cruzar una avenida que se llama la General Paz, que divide la capital federal de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires. Este, y acá las noticias eran de miedo, ¿no? O sea, de susto, te asustaban, te decían de que si vos cruzabas, te metían preso, que si salías con el auto, te sacaban el auto. Acá es así, acá te asustan de que si tenés que comprar $100, ¿por qué? ¿Cómo lo sacaste los dólares? ¿Para qué? Entonces la gente vive asustada acá, vive asustada y se queda así como la pandemia, encerrada, ¿no? Acatan las órdenes. Y no sé, pienso que no todo es verídico lo que se dice y lo que se habla, ¿no? Fíjate, yo creo que tiene que haber una relación entre el que tú seas escritor y que de alguna manera tú estés creando una serie de mundos, ¿no? Con tu cuaderno y tu bolígrafo, con el hecho de que para ti la pandemia no fuera algo tan difícil el confinamiento no fuera algo tan difícil de sobrellevar. Bueno, yo estando en pandemia escribí muchísimo como tantos escritores, ¿no? Tantos autores. Ahí fue cuando yo dije, ¿qué hago con todo esto? Tengo que ordenar todas estas cosas. Entonces las fui ordenando por carpetas, ¿no? Por carpeta y por temática.
Eh, y ahí fue cuando dije, acá tengo un libro. Me empecé a dar cuenta de eso, acá tengo un libro, y acá tengo otro, y acá tengo un futuro libro, y esta que es una novela, la puedo llegar a ampliar ahora que estoy con tiempo. Eh, entonces, no, no me la pasaba haciendo cosas, como, no sé, te aconsejaban, bueno, pintá tu casa. Sí, he pintado mi casa, he arreglado todo, pero hasta te asustaban que si venía un albañil a tu casa te ponían una multa, ¿viste? O sea que, entonces era como que tenías que hacer todo vos, ¿viste? Y bueno, yo hacía, o sea, si pintaba en un horario, en otro lado hacía gimnasia, en otro lado escribía, en otro horario, este, y me fui organizando así. Hay que aprovechar el tiempo, porque estamos de paso y cuando es como te decía, yo no quería que queden en una computadora mis textos, y el día de mañana mis hijas no sabrían qué hacer, ni qué eran. Entonces me puse en campaña yo a, a hacerlo, eh, porque hacía mucho que escribía. Dije, bueno, alguien lo va a leer, alguien quiero que lo lea. Ya es un triunfo para el escritor conseguir que alguien le lea. Sí, sí, seguro. También está, o sea, como te decía, las primeras lecturas uno se las lee a su familia, ¿viste? Pero hay que ver si tu familia quiere que les leas también. Entonces tenés que ir a otro ámbito, no a molestar. Eh, Anotate en un taller literario. Yo les aconsejo a todo el que escribe, porque hay gente que me comenta, por ejemplo, no sé si esperar y terminar este cuento o arrancar otro, porque le pasó de no estar en ese momento con la cabeza inspirada como para seguirlo, o tener la imaginación en ese momento. Este, y, y eso, si vos vas a un taller literario, no te pasa, no te pasa. Podés escribir una porquería también, ¿viste? En el taller literario, porque por ahí no te sale en ese momento, pero vos en 10 minutos tenés que entregar una obra, o en 5 minutos la tenés que terminar. Y si no, tenés que decir, no, paso, esta vez no. Y a mí no me pasó nunca eso de pasar, de no escribir. Lo termino. Y después lo pulo. Y después, por ahí, no sé, si hice 2 o 3 poesías, por ejemplo, que no me gustaron, siempre hay una frase que me gusta. Y, y le hago un círculo, ¿no? Esa frase. En otra hago lo mismo y en otra hago lo mismo. Y hay un ejercicio literario que acá el músico Luis Alberto Spinetta sacó un, un libro y un disco que se llama Cadáver Exquisito. Y son textos que no tienen nada que ver con nada. Vos escribís un texto y yo escribo otro y se van juntando y otra persona escribe otro. Y eso fue lo que yo hice con muchas poesías mías. Este, y me gustan, y me gustan. Y por ahí son raras, ¿viste? Pero, pero bueno, te quería contar eso de que a veces uno escribe de esa manera también, con cosas que no gustan. De acuerdo, pues retomamos la conversación, la entrevista con Adrián. Adrián, a estas alturas, quizá quieras leernos algo más de lo que tienes publicado en esas colecciones de cuentos y relatos y poemas. Bueno, mira, tengo preparado acá un cuento que se llama El día que conocí a Julio Cortázar. Y dice así.
El día en que llegué al puerto de Marsella fue por unas pocas horas. Corría el año 1981 y como es de suponer, la parada de todo marinero era en la taberna del puerto, algo ineludible para mí y para todos los que atracamos en el muelle. Al llegar había música de tango. La orquesta estaba compuesta por varios músicos argentinos, expatriados, vaya a saber por qué, y por un marroquí ciego que tocaba el contrabajo como los dioses, los cuales compartían sus sonetos con nosotros, así como nosotros compartíamos el whisky. Mi lugar en las tabernas siempre fue la barra, porque uno está más cerca de las botellas, y el cantinero te escucha, así le susurres desde el taburete. Eso sí, no me gusta el humo. Y ese día, al lado mío, alguien pitaba sin parar. El hombre tenía un vaso en su mano izquierda, un bolígrafo y un papel a su lado, sobre la barra. Lo recuerdo como si fuera ayer. Lo increpé, era obvio. ¿Es que usted no tiene modales?, le dije. Discúlpeme, es que no me viene la inspiración. Le juro que no fue a propósito. Trato de dejarlo desde ese año, pero no puedo. Es más, desde que bajé del tren, desde la estación hasta aquí, no encendí ni uno. Pero aquí es imposible. Es como que a uno el humo le invitara. Discúlpeme. Y lo apago. El cantinero intercedió apenas el hombre dejó de hablar. ¿Otra ronda? Y Decoté, tapándose la mejilla y la boca con su mano derecha, me dijo: ¿No sabe quién es, marinero? No, es la primera vez que amarro en este puerto. Ahí me puso al tanto. Me nombró solo su apellido, Cortázar. Había escuchado hablar de él, un argentino escritor que frecuentaba muchos los bares, adicto al tabaco y al whisky, pero que yo no había leído nunca. Y esa noche compartimos un whisky y un habano, el cual él mismo me invitó. Supe de su boca que se había nacionalizado francés ese mismo año, pero al rato otro marinero irrumpió la charla, contando que alguien se había robado las anclas de su barco. Eso es imposible, dijo Cortázar. ¿Usted qué rango tiene para poner en duda lo que ha acontecido? Ninguno, pero sé que eso es imposible en un navío de tales dimensiones. Que se han robado las anclas, le digo, gritó el marinero, y se abalanzó sobre el escritor. Tuve que socorrerlo inmediatamente, ya que el marinero sacó una faca amenazándolo, mientras que Cortázar solo atinó a defenderse con su bolígrafo, cosa que por suerte no pasó a mayores. El marino estaba tan ebrio y exaltado que tuvieron que sacarlo a rastras hasta el callejón de la puerta, por la puerta de servicio. Al rato se despidió, pero primero guardó el papel con algunas frases que había garabateado y dijo: «Otra vez será. Parece que hoy no es mi día. Tal vez la próxima, marinero, tal vez la próxima». Y se retiró con el saco sobre su mano izquierda, pero no sin antes prender un tabaco con la otra. Esa fue la única vez que lo crucé. El próximo viaje en que volví al mismo puerto y a la misma taberna fue en 1984. Y al estar en la misma barra, con el mismo cantinero y con la misma marca añeja de ese horrible whisky, el comentario general era que don Julio, así le decían, había muerto apenas días atrás. Bueno, ahí termina mi historia con Julio Cortázar. Escuchándolo me suscita una pregunta. ¿Es la pluma más poderosa que la espada, en tu opinión? Porque Cortázar se enfrenta con un bolígrafo a un marinero que está armado. ¿Cuál crees tú que es más poderoso? Mirá, yo escribí un ensayo en el cual hablo de eso, ¿no? Del poder que tiene el escritor y la pluma. Y la palabra, una palabra, por ejemplo, yo decía, ¿no? En ese escrito, eh, un escritor puede matar a un personaje con solo poner un punto en el lugar indicado.
o una coma, te cambia un texto, ¿viste? Y la palabra, una palabra puede hacer caer una nación. Entonces, para mí, la pluma es mucho más importante que la espada, es obvio, sí. Adrián, no sé si tenías algún otro relato a mano para leer. Podría leer, a ver, algo cortito, a ver, un micro relato. Eh, Mi padre y el señor Morgan, 163, página 163. Mi padre y el señor Morgan. En el otoño de 1942 tenía 8 años. Yo siempre estaba buscando el mapa del tesoro, o algo que me llevara adentro de alguno de los cuentos de Julio Verne. Me pasaba días husmeando libros en la inmensa biblioteca de mi padre. En ella encontré muchas rarezas escondidas, monedas que parecían de oro o relojes de cadenas colgantes, que pensaba que eran joyas. Me llamó la atención un libro en particular. Estaba detrás de todo, escondido, como escondido, y dentro de él encontré una de esas gafas para un solo ojo, una lupa y un papel arrugado e ilegible. Mi curiosidad fue tal que abrí el papel, coloqué el monóculo, tomé la lupa y mirando hacia la luz de una lámpara traté de descifrar un código. Estaba a punto de descubrirlo cuando soldados franquistas irrumpieron derribando la puerta y a los tiros. Alcancé a ver que revolvían los libros. Seguramente buscaban el mapa del tesoro, pero yo había guardado todo en mi entrepierna. Papá y mamá murieron ese día. A mí me salvó el señor Morgan, cuando me tomó del brazo y huimos hacia la isla de Bárbaros, buscando el gran tesoro perdido, en su barco y con mi mapa. No sé si me equivoco al vincular esto con lo que hablábamos antes del confinamiento, que realmente a través de la literatura tienes ahí una puerta de escape y puedes estar en el dormitorio más miserable del mundo y a la vez en el palacio más suntuoso a través de los libros. Siempre, siempre es una aventura escribir. El que escribe yo creo que, que no debería dejar de escribir nunca porque tenés vivencias, ¿viste? Y yo siempre digo, ¿viste? Que la gente está, como te decía, a veces tan ofuscada que uno, está bien, estos son cuentos que por ahí son reflexivos y no son humorísticos, ¿no? Pero la gente hay que darle alegría con cuentos, ¿viste? Creo que bastante, siempre y cuando no estén abiertos, obvio. De acuerdo, Adrián, solo me queda preguntarte para la gente que nos esté viendo cómo pueden conseguir tus libros. Eh, Mirá, mis dos primeros libros yo los vendo por contacto, ¿no? Por Facebook o por... ahora estoy en contacto con una editorial en la cual como autoeditor yo puedo subir mis libros, que próximamente lo voy a hacer, como un PDF, y es muy interesante porque ellos tienen 39.000 librerías en el mundo, ¿no? Las cuales vos podés comprarlo en España y podés elegir imprimirlo también. Entonces en el costo tenés el PDF para bajártelo a tu computadora o te lo entregan a domicilio en cualquier lugar del mundo. Eso me parece fantástico. Esa es una de las posibilidades que seguramente voy a optar
por eso ahora. Y la otra es golpear la puerta de alguna otra editorial o de la misma con la que me están editando el libro y tratar de que salgan a la luz en papel a través de ellos para la venta un poco más masiva, ¿no? Y el libro Conversación con Escritores lo pueden encontrar en Editorial Duncan, así buscándolo. La semana que viene creo que va a estar visible ya en todos los formatos, en Mercado Libre, en, no recuerdo, en ebook, no recuerdo cómo se llaman las páginas, pero si no, mi Facebook se pueden conectar, es Adrián Darío Arévalo, y mi Instagram es Adrián Darío 34, que también se pueden conectar y yo ahí voy publicando, a medida que van saliendo las novedades, voy publicando dónde se pueden conseguir y eso. De acuerdo, pues lo que hacemos es que luego me dejas tus enlaces para compartirlos y que la gente que lo desee pues, pueda seguirte. Sí, como que no, bueno. De acuerdo, Adrián, creo que ha sido una conversación fascinante y con tu permiso la comparto. Sí, como que no, la verdad que estaba esperando este momento. Me gustó mucho tu proyecto y tu interés por los autores para que seamos un poco más eh, conocidos, ¿no? Que se expanda esto de la literatura, me parece algo genial lo que hiciste. Y te deseo, la verdad, que un muy buen éxito. Muchas gracias, Adrián, y nos veremos por ahí. Nos veremos, varón. Sí, sí, como que nos estamos conectados.